Saludo cordial, amables televidentes y seguidores en redes sociales. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan directamente los bolsillos de los hogares y también los presupuestos de las empresas. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando aquí con una noticia que verdaderamente impacta el bienestar de toda la población colombiana. Bienvenidos. Comenzamos este episodio de Economía y Bolsillo con esta noticia, mucha atención. La economía, después de la pandemia, ha entrado en una senda positiva de crecimiento sostenido. No lo digo yo, lo dice el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas y que le mide el pulso al comportamiento de las diferentes variables económicas y a lo que está pasando también en la economía de los hogares. El más reciente dato de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,1%, crecimiento de 2,1% para el periodo comprendido entre abril y junio del presente año. Y para analizar este importante tema, pues hemos invitado en esta oportunidad a Beatriz Piedad Urdinola. Ella es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de esa misma institución, es doctora en demografía y es también experta, ha hecho estudios de población en la Universidad de California, pero además actualmente es la directora del DANE. Le damos la bienvenida, doctora Piedad Urdinola, a este espacio de Economía y Bolsillo. Muchas gracias, un saludo para ti, Juan Armando, y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues como bien lo dices, creo que es muy complejo y cualquier macroeconomista seguramente así te lo puede expresar, tener un buen comportamiento en las tres variables macro, que son mercado laboral, la tasa de desocupación, PIB, que es el crecimiento económico, y que tengamos también una inflación que esté controlada. Y si a eso le sumamos una cuarta, que son los temas de bienestar, que es lo que la economía moderna está midiendo siempre, estamos viendo un muy buen comportamiento en esas cuatro variables, tanto inflación, está controlada, el PIB creciendo, como lo acabas de mencionar, y la tasa de desocupación. Llevamos ya 10 meses consecutivos con una tasa de desocupación desestacionalizada de un solo dígito, y además una reducción que ya vemos consecutiva en 2 años seguidos en la medición de la pobreza, tanto multidimensional como monetaria. Así que llegar a tener buenos indicadores en estas cuatro variables no es nada sencillo y el país los está mostrando en este momento. Ya vamos a ir por partes porque con esta introducción pues ya nos damos cuenta que son muchas las variables que mide el DANE. El DANE es prácticamente un tanque de información económica importantísimo, además con prestigio internacional. Pero empecemos por el crecimiento de la economía, directora, 2,1% crecimiento trimestral. En gracia de discusión, digamos que los analistas habían pronosticado un crecimiento superior, un crecimiento incluso algunos le apostaban a un 3% trimestral. El resultado fue 2,1%. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se pifiaron los pronósticos? Sí, hacer proyecciones y pronósticos no es nada sencillo tampoco, y a pesar de que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde DANE de estar produciendo información mensual que le ayuda mucho a todos estos expertos a generar sus proyecciones, pues una cosa es cuando ya salimos a hacer la medición directa que hacemos nosotros desde DANE Colombia. Aquí estamos viendo, como bien lo mencionas, un crecimiento en la serie original de 2,1%. Para este segundo trimestre del año, recordemos que el año anterior había sido 1,7% y en el 2023 había sido 0,4%. Entonces venimos de unos crecimientos que eran mucho más moderados y estamos viendo un mejor crecimiento para este año. Pero más importante aún, la tasa desestacionalizada, es decir, cuando quitamos esos efectos de la estación, sabemos que no es lo mismo lo que produce o cómo se mueve la economía en ciertos sectores para una época del año que para otra. Por ejemplo, ahorita se mueve más la industria, pero a final de año se mueve mucho más el comercio y el turismo. Entonces, para poder quitar esos efectos,
alimentos se hace la desestacionalización, que es quitar esa temporalidad o esa estacionalidad. Y esa tasa alcanzó ya 2,5% para este segundo trimestre. Cuando los comparamos también con los años anteriores, hace un año estábamos reportando 1,4 y hace 2,04. Entonces lo que estamos viendo es que para este mismo trimestre, tanto la serie original como la serie desestacionalizada está reportando un dinamismo del que hablábamos hace un momento. Ahí hay un punto importante, digamos para claridad, este es un programa de economía, pero que aterriza los términos y las estadísticas para que todos los podamos entender. Y en este caso, si bien le entiendo, directora, lo procedente es comparar, digamos, el periodo de abril a junio del año pasado con abril y junio de este año, porque pues no es lo mismo la Semana Santa, no es lo mismo el comportamiento de la economía en un mes de abril o mayo que en un mes de diciembre. Ese es como un primer criterio, hay que comparar peras con peras, periodos similares del año. Correcto, Juan Armando, mejor no lo pudiste explicar, siempre hay que comparar el mismo periodo del año, el primer trimestre contra el primer trimestre, el segundo contra el segundo, o el mercado laboral, junio contra junio. Para que podamos hacer esas comparaciones a través de los trimestres, generamos también las series desestacionalizadas, que son de las que te acabo de hablar. Entonces, en ese caso, directora, si uno mira precisamente y compara esos periodos similares, ve que en el año 2023 el crecimiento de ese mismo periodo había sido 0,4%, es decir, abril a junio. En el 2024 había sido alrededor del 2,4%, del 1,7%, y ya en este año 2025 del 2,1%. Es decir, de estos últimos 3 años hemos alcanzado el nivel de crecimiento más alto. Correcto, estamos viendo esa senda creciente. Cuando justamente comparamos también esa tasa desestacionalizada o cuando hacemos una base 100 frente a otro periodo para ver cuánto está expandiendo la economía, como bien lo mencionas, lo que estamos viendo es que este segundo trimestre ha sido mucho más dinámico que los 2 años anteriores. Ahora, la economía, según esta explicación, doctora Piedad Urdino, la directora del DANE, ha entrado en una senda y en una tendencia creciente. ¿Cuáles son esos sectores que en la economía se están destacando y que se han convertido como en los motores de la producción y que se reflejan en estas estadísticas del PIB? Bien, para este segundo trimestre de 2025 tenemos un sector jalonador que es comercio y reparación, todo lo que tiene que ver con transporte, almacenamiento y también alojamiento y servicios de comida. Creció al 5,6%, de ese 2,1 colocó 1,1 puntos porcentuales, prácticamente la mitad. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que el comercio está teniendo un muy buen comportamiento, tanto comercio al por mayor como comercio al por menor, muchísimas ramas allí creciendo. Transporte pasa algo similar. Todo tipo de transporte también está creciendo, transporte terrestre, transporte aéreo, incluso transporte fluvial y marítimo creció también para este segundo trimestre del año. Es decir, perdóneme la interrumpo, se está moviendo la caja registradora de los almacenes, el comercio está en plena reactivación. La gente se está movilizando, está viajando, por lo menos internamente y también por vía aérea. ¿Qué más está impulsando el crecimiento? ¿Cómo le está yendo, por ejemplo, al sector agropecuario que en trimestres anteriores se había destacado o se venía destacando también, especialmente con el café, por ser un motor económico? Bien, como bien lo mencionas, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es el segundo jalonador también en este trimestre. Entonces vimos unos crecimientos muy importantes en el último año y medio y pues ya comenzamos a ver el cambio de ciclo en agricultura. Sigue en expansión, creció 3,8% con un aporte de 0,4 puntos porcentuales y sigue siendo el jalonador de toda esta actividad económica, precisamente la agricultura. Allí tenemos cultivos agrícolas transitorios, cultivos agrícolas permanentes
restaurantes que están creciendo también al 5,3%. Flores, por ejemplo, estuvo bastante dinámico. Frutas, el aguacate Hass todavía está creciendo bastante. La ganadería también la tenemos allí creciendo. Pero algo que pasó este trimestre, el cultivo permanente de café tuvo un crecimiento negativo, menos 15,8%, un aporte de menos 2 puntos porcentuales, y allí lo que estamos viendo es precisamente también lo que sucede en esta época del año para este segundo trimestre con el café. Los cafeteros están teniendo un muy buen momento en los precios internacionales, rompiendo techos como lo han venido haciendo ya por varios meses consecutivos, y lo que han hecho es sacar el stock o sacar los inventarios. Y en este momento por eso entonces vimos que ese cultivo permanente de café tuvo ese crecimiento negativo. Claro, es decir, en la agricultura está esa particularidad de que hay estacionalidades que tienen que ver no solamente con las siembras y las cosechas, sino también con los climas. De acuerdo. Como este es un programa, directora, que tiene una audiencia importantísima en el eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío, me permito trasladarle una inquietud que llega desde Pereira, en Risaralda, la capital de Risaralda, donde nos dice un televidente, bueno, el hecho de que la economía haya crecido en un trimestre 2,1%, ¿en qué nos beneficia a los hogares? En segunditos, la invito a una pausa para unos mensajes importantes y vamos con la respuesta a esta inquietud que es muy válida. ¿Para qué le sirve a los hogares el crecimiento de la economía? Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con la directora del DANE, Piedad Urdinola, y nos llega una pregunta desde Pereira en el sentido de que el crecimiento del 2,1% del PIB, del Producto Interno Bruto en Colombia, ¿para qué les sirve a los hogares? Estos datos que arroja el DANE y estas mediciones, ¿benefician en algo a las familias colombianas? Claro que sí, aquí es donde se tocan también los bolsillos de las familias colombianas. Lo que nosotros vemos cuando crece la economía es que hay un efecto replicador que se ve en la mayoría de todos los agentes. Uno de estos agentes son los hogares. Entonces hay más ingresos en el país. Esto quiere decir que va a haber muchas más posibilidades también, por ejemplo, de tener una buena ocupación o poder conseguir un empleo, y así las personas tener más opciones también de ver en su bolsillo reflejado este buen momento de la economía. Es más fácil también que poder conseguir cosas, sus consumos también van a poder tener unas diferenciaciones allí. Y en particular también esto es algo que vimos en esta cifra que estuvimos ya presentando hace una semana del PIB, y desde el enfoque de gasto lo que nosotros estamos viendo es que el gasto de consumo final está creciendo en el país. Es decir, las familias tienen en este momento, están en disposición de comprar, gastar, incluso endeudarse. Bien, endeudarse ya depende precisamente también de otro, que son las tasas de interés. Las tasas de interés siguen estando altas y pues esto afecta el consumo de tanto las familias como los inversionistas. Entonces aquí ya la cosa comienza a ser más compleja, pero al haber más ingresos las familias han tenido más posibilidades de crecer su consumo. De hecho, el gasto de consumo final de los hogares creció 3,7% y crecieron todo tipo de bienes durables, bienes no durables, bienes semidurables, los servicios. Entonces esto está queriendo decir que en efecto los bolsillos de los hogares están siendo beneficiados también porque tienen posibilidades de ampliar estos consumos. Directora, usted ha tocado un punto muy importante que tiene que ver con la capacidad de gasto de los hogares y con la capacidad que tienen de adquirir productos y servicios, y eso está íntimamente ligado con el tema de la inflación, que en lo corrido de este año ha mostrado un nivel de 4%, una inflación entre enero y julio, que es el último registro que presentó el DANE, una inflación del 4%. ¿Esta es una noticia buena, regular o mala?
Bien, esto también es una buena noticia porque estamos viendo ya el desescalamiento de esos niveles de inflación que alcanzamos luego de la pandemia, que tuvimos unos niveles muy altos. Recordemos, 13%, alcanzamos casi 14%, ya estar en unos niveles de 4,02%, como bien lo dices, cuando acumulamos de enero a julio, y en la anual de 4,9%, pues son unos niveles muy positivos. Y aquí mucho más importante, la inflación de alimentos, porque esta es la que le toca sobre todo a los bolsillos de los colombianos y las colombianas, está completamente controlada. Cuando miramos todo ese tipo de inflaciones subyacentes, pues estamos viendo también que ya durante varios meses la inflación de alimentos se ha mantenido a niveles muy bajos, incluso por debajo de la inflación total, esto ya desde comienzos del 24, y en los últimos 8 meses más o menos encontramos ya una convergencia entre los tipos de inflación, la inflación total, la inflación sin alimentos y la inflación sin alimentos ni energéticos. Entonces esto es algo muy positivo porque eso también le permite un respiro a las familias colombianas, poder manejar unos precios mucho más bajos de todo, pero sobre todo de los alimentos. Lo que sí puede estar pesando allí en la inflación, en el costo de vida de las familias sigue siendo servicios públicos, ¿no? No. Son sobre todo los arrendamientos. Los arrendamientos. Los servicios públicos de hecho vienen bajando, tanto electricidad como gas, ya llevamos 2 meses reportando que vienen bajando. Entonces aquí lo que estamos viendo es esa indexación precisamente, y algo también que ha sido muy importante dentro de las políticas que se han tomado, es la desindexación a muchas cosas que estaban indexadas, es decir, que tenían que seguir el mismo aumento del salario mínimo, y en años pasados a la inflación del año justo anterior, que es lo que nos pasa con los arriendos. Quienes pagamos arriendo, cada vez se nos actualiza nuestro contrato con el IPC, es decir, con la inflación del año anterior, y como veníamos en una senda creciente, pues es mucho más alta la inflación con la cual se hace el ajuste que la que estamos viviendo en este momento, y eso es lo que hace que sigan siendo los arriendos los que estén jalonando en ese sector de alojamiento. En ese sentido, si la inflación mantiene su tendencia decreciente, probablemente se moderen esas alzas en arrendamientos el año que viene. Así es, esa es la expectativa que tenemos. Una vez más, repito, es una muy buena noticia que el IPC de alimentos y IPC de los energéticos pues estén bajando en el país. Eso alivia muchísimo el bolsillo de los colombianos, y en la medida en que siga esta senda decreciente la inflación, pues seguramente estos bienes que están indexados todavía a la inflación de años anteriores, como los arrendamientos, pues esperamos que caigan también. Directora, desde Manizales nos están preguntando sobre las dificultades para encontrar empleo y la necesidad que está teniendo la gente de emprender para sustituir o para, digamos, suplir sus necesidades. En segunditos vamos a la segunda pausa y ya enseguida entramos en materia para hablar de desempleo, que es otro de los aspectos que trasnocha a todos los colombianos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Recta final de la entrevista con la directora del DANE, Piedad Urdinola, para que hablemos muy rápidamente, directora, sobre el desempleo, porque nos llega una pregunta relacionada con la necesidad que están teniendo algunos hogares de emprender o trabajar por cuenta propia, que es como llaman ustedes los especialistas, para suplir sus necesidades de gasto. Hay que decir que el desempleo cayó a niveles de 8,6%, de acuerdo con la más reciente medición correspondiente al mes de junio.
¿Qué está pasando en el mercado laboral y qué tanto están teniendo que ir a trabajar por cuenta propia las personas que todavía no se ubican laboralmente? Bien, estamos viendo un mercado laboral muy dinámico, como lo comentaba hace unos momentos, ya son 10 meses consecutivos cuando revisamos la tasa de desocupación desestacionalizada a un solo dígito. Esto nos está mostrando un muy buen momento y esas ganancias en el mercado laboral también están siendo reflejadas en los grupos más vulnerables, las mujeres, los jóvenes. Recordemos que el DANE sigue los lineamientos de la OIT para la medición de mercado laboral. Jóvenes los definimos como personas de 18 a 25 años. Estamos llegando a mínimos históricos desde que es posible hacer la comparación, es decir, desde 2001, prácticamente un siglo, o este siglo que es el que estamos viviendo, en el que estamos viendo este buen comportamiento, perdón. Cuando revisamos por esas posiciones ocupacionales que tú nos preguntas, pues en efecto estamos viendo allí unos crecimientos que se dan en los trabajadores por cuenta propia, pero recordemos también que el volumen de ocupados está también registrando unos niveles que son históricos. 831,000 ocupados crecieron entre junio de 2024 y junio de 2025. De esta manera la población ocupada está también rompiendo récords, está llegando a niveles de 23.753.000 personas. Es decir, más de 800.000 personas lograron ubicarse. Muy rápidamente, ¿qué sectores identifica el DANE como que están capturando esa o recogiendo esa mano de obra? Bien, para este junio tenemos que industria manufacturera creció 316,000 ocupados y ocupadas de esos 831,000. Allí muchas mujeres se vieron beneficiadas. 153,000 mujeres tuvieron nuevos puestos en la industria manufacturera. Uno de los sectores dentro de la industria son todos los que tienen que ver con confecciones, hiladuría, tejeduría, que precisamente contratan mucha mano de obra femenina. En segundo lugar tenemos administración pública y defensa, educación y salud. Allí tenemos las ampliaciones en el pie de fuerza que estamos viendo en policía, en defensa, pero tanto salud como educación también están teniendo unos incrementos importantes. Y en tercer lugar, todos los que tienen que ver con la producción de los servicios públicos, suministro de agua, electricidad, gas, también creció 137,000 ocupados y ocupadas nuevas. Entonces estamos viendo, estos tres sectores fueron los jalonadores, pero en realidad todos los sectores que tenemos o todas las ramas estuvieron creciendo, solamente crecieron información y comunicaciones, actividades artísticas y entretenimiento, actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros. Pues ahí está, es la directora del DANE. Antes de despedirnos, quiero hacerle una pregunta que los está preocupando en el DANE por estos días, y es que el DANE tiene una presencia regional y suele contratar encuestadores, personal de apoyo para realizar todas estas mediciones y una gigantesca operación estadística que tiene a cargo. ¿Qué es lo que está pasando? Que parece que personas inescrupulosas están cobrando por supuestamente vincular funcionarios al DANE. Sí, así es. Desafortunadamente hay personas inescrupulosas que están utilizando el nombre del DANE, diciendo que son intermediarios para que las personas puedan trabajar en el DANE. Nosotros no usamos ningún intermediario. Nosotros tenemos todas nuestras invitaciones públicas en nuestra página web del DANE, las pueden encontrar. No caigan en esas trampas porque eso no sucede en el DANE. Así que por favor visiten permanentemente la página web del DANE, que es donde ustedes van a poder encontrar estas invitaciones, así como en todas nuestras redes y todos los canales virtuales donde ustedes van a poder seguir día a día todas las publicaciones que estamos haciendo. Y a los hogares también decirles que es muy importante abrirle las puertas a los encuestadores del DANE, que es la entidad que realmente le mide el pulso a la economía del país y a la economía de los hogares. Muchas gracias, doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, por esta entrevista con Economía y Bolsillo. No, a ti, Juan Armando, muchísimas gracias. A ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Muchas gracias.